Todos escúchenme. El que no haya dicho ni una mentirita, que esté libre de pecado, que no tenga ningún pecado, que lance la primera piedra. Que Jesús encomendó transmitir. Hermanos, buenas noches. Vamos hoy día a dar inicio a un nuevo programa. Esperemos que los que ya hemos presentado pues haya sido de su agrado. Presento, soy el hermano Jonathan. Yo soy el hermano Abraham. Vamos a dar inicio a este programa. La verdad está en las Escrituras, con un tema que consideramos que es muy importante que podamos conocer justamente para estar precavidos. El tema de hoy es el pecado, ¿no? Claro que sí. Entonces es muy importante saber qué cosa es el pecado, porque a veces algunos dirán, esto es pecado, esto no, o nunca me han enseñado si esta acción realmente está mal o no. Entonces vamos a ver cuál es la definición que tenemos aquí en la iglesia, y para eso tomamos las palabras del mismo San Agustín, que él nos dice que el pecado es toda palabra, acto o deseo contrario a la ley eterna, contrario a la voluntad de Dios. Claro, o sea, toda cosa que nosotros podamos hacer y que vaya en contra de lo que Dios quiere para nosotros, eso es lo que entendemos como pecado. Y es lo que debemos tener bien claro, ¿no? Algunos dirán, bueno, esto es para los cristianos. Y no es necesariamente así. ¿Y a qué me refiero con que no es necesariamente así? Recuerda que Dios, que nos ama, Dios nos ha hecho a todos, pero nos ha hecho con algo que San Pablo llama la ley del corazón, ¿no? Que nosotros debemos saber que todo ser humano en realidad está hecho para el bien. Es decir, todo ser humano busca verdad, bondad y belleza. Eso hay que tenerlo bien claro. A nadie le gusta que le mientan, a nadie le gusta que le hagan el mal, y sobre todo a nadie le gustan las cosas feas. Oh, pues su enamorado es horrible para ti, pero para ella es guapísimo, porque a nadie le gusta lo que es feo. ¿Me pueden entender? Todos estamos en busca de eso. Y esto es intrínsecamente de cada persona. O sea, no es solamente para los cristianos. Todo ser humano está en búsqueda de estos tres aspectos. Claro que sí, y al respecto nos habla mucho Pablo a través de la carta a los romanos, que nos habla sobre la definición de pecado, de cómo poder identificar si algo realmente está bien o está mal, cuando tengamos esa duda, ¿no? Y no hayamos todavía podido saber qué es lo que piensa Dios sobre esto. ¿Qué nos dice Romanos 2, 14, 15? Nos dice, en efecto, cuando los gentiles, aunque no tienen la ley, cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, para sí mismos son ley, ponen de manifiesto que la realidad de esa ley está escrita en su corazón. Así lo testiguan además su conciencia y los juicios contrapuestos que emiten de condenación o alabanza para el día en que Dios juzgue las acciones secretas de los hombres. ¿Sí? Claro, por eso es que, o sea, no se trata, o sea, el no pecar no se trata o no consiste simplemente en no cometer cosas contrarias a la ley. O sea, no hay un estatuto, un libro que me dice qué cosas debo hacer, qué cosas no debo hacer. No, no se trata de eso. Prueba de esto es justamente que en la Biblia misma también encontramos situaciones que antes de que exista la ley, recordemos que la ley está en Éxodo capítulo 20, ¿no? Antes de que exista la ley, los hombres de Dios ya cumplían la ley, por decirlo así. ¿Por qué? Porque la ley está en el corazón, la ley está en lo más profundo de cada persona. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 1, versículo 17, ¿no? Léelo por favor, Abraham. ¿Sí? Acá dice, pero las comadronas temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, que era de matar a los niños, ¿no? Sino que dejaban con vida a los niños. Obviamente este hecho pasó mucho antes de que Dios le diera los 10 mandamientos a Moisés. Pero aún así, aunque todavía no había la ley, todavía no había las tablas, los 10 mandamientos, estas comadronas ya cumplían la ley de Dios porque la tenían en su corazón. Claro, la ley de no matarás, ellas ya lo estaban cumpliendo. Y si nosotros vamos a Génesis capítulo 39, en el versículo 7 al 9, vamos a encontrar lo siguiente. Dice,
Tiempo más tarde sucedió que la mujer de su señor se fijó en José y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su señor: mira, mi señor no me controla nada de lo que hay en su casa. Todo cuanto tiene me lo ha confiado. Y aunque es más importante que yo en esta casa, no he vedado absolutamente nada más que a ti misma, pues eres su mujer. ¿Cómo entonces voy a hacer esta canallada pecando contra Dios? Entonces José la tiene claro, ¿no? José tiene claro aquí que él sabe que va a pecar contra Dios si hace esto, se acuesta con la mujer de otra persona. Sabe que está mal. Entonces, justamente, no desearás a la mujer de tu prójimo. Él está cumpliendo esa ley sin que la ley exista. Estamos hablando de Génesis, ¿ah? El otro se da en Éxodo capítulo 20. O sea, no está pecando porque está cumpliendo una ley que está en su corazón. Por eso lo que decíamos hace un rato, ¿no? O sea, el pecar o el no pecar no es algo que solamente le concierne a los cristianos, a los creyentes, sino es algo de toda persona. No todo ser humano está en búsqueda justamente de lo que es bueno, de lo que está bien. Claro que sí, y justo hoy en día hay una gran dificultad en el hecho de cómo saber si lo que estoy haciendo está mal o no, cómo saber si realmente lo que pienso está alineado a lo que Dios quiere. Porque hay algunas situaciones un poco no comunes que la gente trata de justificar alguna acción mala que hace. Por ejemplo, muy común, muy conocido, de mucho debate, el tema hoy en día del aborto en casos de violación. Entonces la gente dice, oye, no, como la han violado y es una menor de edad, pues entonces debería tener el derecho de abortar. Cuando realmente no es así, ¿no? Y el hecho de que te hayan cometido a ti un delito como la violación no te da derecho a ti a que cometas otro delito como el del aborto, del asesinato de tu hijo. Pero hoy en día mucha gente no lo acepta así. Claro que es un pretexto en realidad para que el aborto lo pueda hacer legalizado. O sea, utilizan un caso extremo, en realidad un caso extremo como esta, por ejemplo dicen, ¿no? Una niña de 10 años que está embarazada y en la ecografía se ha visto que es un niño que tiene malformación, entonces lo más humano, según ellos, es matarlo, ¿no? ¿Aplican esto? No, esta cosita lo están aplicando para... utilizan la situación de esa mujer simplemente para legalizar el aborto, porque lo que quieren simplemente es que se aborte libremente. Otro ejemplo de pecado que hoy en día la gente no lo considera muy malo es el tema de la eutanasia, donde deciden que porque una persona ya está un poco malita, ya no se puede recuperar, mejor de una vez que parta al lado del padre. Y esto oye, no es realmente así, no tenemos ese derecho de poder decidir cuándo termina la vida de una persona. Miren, en realidad esto se basa en que la gente, hoy la gente quiere ponerse en el lugar de Dios. Es decir, la gente lo que desea la gente es decidir, ¿no? Tener la capacidad de decidir qué está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Sin que nadie le pueda decir realmente qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y ese es el gran problema, porque ese no es un problema de hoy, es un problema que ha pasado siempre y la Escritura nos lo ha presentado en todo momento. Vamos a leer Génesis 3 del 1 al 6, ¿no? Para poder ver este detalle más claro. Dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en el medio del jardín, que ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Después dio también a su marido, que igualmente comió. El texto es claro. El demonio viene, engaña a la mujer, no, que es astuto. Recordemos que el demonio es astuto y sobre todo mentiroso. Y le dice a la mujer, ¿no?, que le está presentando que debe comer de este fruto. ¿Este fruto cuál es? No, del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal. Es el árbol de lo que solamente Dios puede comer, porque solo Dios es el que nos va a decidir qué está bien y qué está mal. Pero ¿qué dice la Escritura? Que cuando la mujer ve este fruto, lo ve agradable, lo ve apetecible, porque es así
como siempre se va a presentar el pecado. El pecado jamás se va a presentar en su verdadera forma, con llanto, dolor, sufrimiento, muerte. No se va a presentar así. Se va a presentar agradable, ¿no? Con supuesto amor, ¿no? Como mucha gente dice, ¿no? Por caridad, por misericordia hay que hacer eso. No, pero ese no es el objetivo real de estas personas. Su objetivo simplemente es hacer daño. Pero ellos no lo van a ver así, porque el pecado nunca se va a presentar con esa verdadera cara, porque si no nadie pecaría. Claro. Y justo la palabra del Señor también nos habla sobre este ser, sobre el demonio que siempre nos invita a caer en la tentación a través del engaño. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44 en adelante. ¿Qué nos dice sobre los pecadores, sobre el pecado, sobre el demonio? Dice así: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y quieren cumplir los deseos de vuestro padre. Este fue homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y como es padre de la mentira, trata de engañarnos para hacernos pecar, para hacernos caer en la tentación, como decía Jonathan, mostrándose siempre como algo bueno, agradable, pero que en realidad lo único que hace es alejarnos de Dios. Exacto. Por eso en la Biblia vamos a encontrar el hecho de que Dios siempre nos va a mandar a dominar el pecado. Debemos nosotros controlarnos para siempre dominar el pecado. Vamos a leer Génesis capítulo 4, versículo 6, donde dice: Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia, a quien tienes que dominar. Es decir, hay que ir dominando el pecado, que no es fácil, pero hay que ir dominando, ¿no? Pues lo que la Escritura nos dice, es difícil, sí, pero con Dios de nuestro lado lo vamos a poder hacer. Claro, y una forma de no dejarnos dominar por el pecado es no cometiendo pecados, así sean chiquititos, no ir acostumbrándonos a vivir así sean pecados pequeños, tal como nos dice Eclesiástico, capítulo 7, versículo 1, que nos dice: no hagas el mal y el mal no te dominará. Entonces, una recomendación bastante eficaz para no dejarnos dominar por el pecado. Por eso, esta lucha contra el pecado debe ser constante, ¿no? Vamos a leer, por ejemplo, Hebreos capítulo 12, versículo 4, nos habla de esa lucha contra el pecado y dice: habéis resistido, pero todavía no habéis llegado a derramar sangre en vuestra lucha contra el pecado. O sea, vamos a derramar sangre con respecto a luchar en contra del pecado. O sea, para no pecar, tenemos que luchar y a veces derramar sangre. Claro que sí. Y aún así, aunque luchemos, en algún momento vamos a pecar. Pero eso no quiere decir que Dios no nos perdona. Al contrario, Jesús viene a perdonarnos del pecado, pero Él nos hace siempre esta exhortación a que no volvamos a seguir pecando, a que cambiemos esa actitud que hemos tenido. ¿Y esto dónde lo vemos? En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 11. ¿Te acuerdas de cuando a Jesús le presentaron a la mujer adúltera para que la apedreen? Ahí Jesús, después de haber escrito en el piso y que toda la gente se fue porque nadie se atrevió a decir que no tenía pecado para no tirar la primera piedra, ¿qué le dice Jesús a la mujer? Le dice: tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Y esta es la exhortación que siempre nos hace Jesús, que no volvamos a pecar. Es que ahí está el detalle, ¿no? O sea, no es solamente que Dios es misericordioso y siempre me perdona. Sí, siempre nos perdona, pero nos exhorta a que no volvamos a pecar, ¿no? Porque hay gente que dice, se queda en la misericordia de Dios, ¿no? Siempre que dice, no, hermano, no hay que juzgar a los demás. Claro, no hay que juzgar a los demás, pero acuérdate que Jesús no perdonó a esta mujer adúltera. Claro que la perdonó, pero le dijo que no vuelvas a pecar. Entonces, igual, si nos toca corregir a una persona, nos toca decirle que está mal y nos toca tener misericordia y nos toca decirle que no lo vuelva a hacer. De eso se trata. Porque muchas veces también hay gente que confunde, por ejemplo, lo que es el pecado con las tentaciones, ¿no? Ser tentado no significa pecar, ¿no? Recuerda que el mismo Jesús, ¿no? Fue tentado en el Evangelio de Mateo capítulo 4
¿no? En el versículo del 1 al 11 nos habla cuando Jesús estuvo en el desierto. Y en el desierto dice la escritura, ¿no? Cuando Jesús estuvo después de 40 días, empieza a sentir hambre, viene el demonio, y justo en la necesidad viene el demonio a querer tentarlo, ¿no? Viene a tentarlo. Pero sabemos, Jesús no peca, ¿no? Jesús no pecó, fue tentado sí, pero él no pecó. Y es lo que dice justamente la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 15. ¿Puedes leerlo? Claro que sí. Dice aquí, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, ya que ha sido probado en todo, como nosotros, excepto en el pecado. Exacto. O sea, Jesús si bien fue tentado, pero nunca pecó. Eso debemos tenerlo claro. Fue tentado, pero nunca pecó. Entonces, nosotros, hermanos, que también estamos constantemente pues en esta tentación, ¿no? De caer en esta lucha por no pecar, ¿no? Mantengámonos en oración, como lo hemos dicho en algunos de los videos anteriores, ¿no? La importancia de la oración, que justamente tiene este objetivo, ¿no? No caer en el pecado. Entonces, justamente en el Padre Nuestro, ¿no? Jesús nos enseña a decir, y no nos dejes caer en la tentación, ¿no? En Mateo capítulo 6, versículo 13 dice claramente, no nos dejes caer en la tentación. Sí. Y bueno, esos eran algunos criterios generales que queríamos compartir con ustedes en este espacio acerca del pecado, para que nos quede más claro de dónde viene, por qué es tan malo caer en el pecado, y que definitivamente solamente existe porque el demonio nos quiere alejar de Dios, y eso es su único objetivo, alejarnos de Él. Entonces, hermanos, todo esto lo hemos compartido a la luz de la palabra del Señor, porque recuerda que la verdad está en las La Escrituras. misión que Jesús encomendó, transmitir el mensaje que Él nos dio.